en el barrio con mi hermano, que siempre me inculcó eso del fútbol. Llega un momento en un partido en sub-14, cuando tenía 13 años, que me ve un técnico en ese momento del Wander y bueno, es ahí que empecé a tener más minutos, a jugar más, a destacarme un poco más y me empezaron a aparecer cosas de todos lados y un poco lo que hablábamos recién. Yo empezaba a sentir capaz que presiones necesarias de concentrarme en jugar, estaba más pendiente de esto que me llegaba por acá, que no sabía si era verdad, que no sabía cómo manejarlo. Sí, fue un partido con Liverpool en Belvedere. El que ganaba ese partido iba a la final de intermedio. Empezamos ganando un centro, no me acuerdo si fue un córner o un tiro libre, despejan la pelota y yo voy al rebote y cuando quiero cubrir la pelota para que mi compañero la despeje, el jugador del Liverpool me empuja y mi compañero en vez de pegarle a la pelota me pega de lleno a mí en la pierna. Bienvenidos a un nuevo Dreamcast. Hoy tenemos el gusto de estar con Bruno Belio, jugador de Wander. Bruno, ¿cómo estás? Bruno o Colo, ¿cómo te dice más? Colo. Colo, todo el mundo ¿Sí? dice Colo. Bueno, primero que nada agradecerte por haber venido hasta acá, tomar tu tiempo a hablar con nosotros. Vamos a hablar un poco de tu vida, tu carrera. Y bueno, nada, para empezar, para que la gente te vaya conociendo un poquito más, ¿quién es Bruno Belio? ¿De dónde viene? ¿Cómo fueron tus inicios? Bueno, primero que nada tengo 25 años, nací en el barrio Villa Española y bueno, soy un tipo muy familiar, me encanta estar con mi familia y bueno, también con mis amigos, con mi novia y bueno, empecé a jugar al fútbol en Wander a los 13 años y bueno, hasta el día de hoy sigo ahí, la verdad que muy feliz. Bien, más desde chico, antes de Wander, ¿cómo fue? Porque vos no hiciste fútbol, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue? Contame un poquito de eso. Yo desde chico, desde que vivía en Villa Española, empecé a jugar al fútbol en el barrio, generalmente con mi hermano, que es más grande que yo, y bueno, él siempre me inculcó eso del fútbol. Y bueno, empecé jugando ahí en el barrio, con mi hermano, con los vecinos, y bueno, después seguí, digamos, en el colegio, que yo fui al colegio Palotti, y bueno, empecé a jugar ahí muy chico, ya con 6, 7 años ya. Ahí quedé. ADIC, exacto. Empecé a competir en ADIC y bueno, llega un momento en un partido en sub-14, cuando tenía 13 años, que me ve un técnico en ese momento del Wander y bueno, es ahí que empiezo a ir a Wander y la verdad que me encantó. Pero bueno, como te decía, siempre jugué en el colegio, toda la escuela, todo. ¿Siempre tuviste ese sueño de chico, el típico sueño de niño, siempre quiero ser jugador? ¿Siempre tuviste eso o se fue dando? No, un poco se fue dando. O sea, sí me encantaba el fútbol, me encantaba jugar al fútbol, pero creo que no soy el típico caso que te dice ya desde niño quiero ser futbolista. Creo un poco por mi familia, por mis padres que nunca justamente me llevaron a bailar fútbol y esas cosas, entonces yo capaz que no lo tenía mucho en mente, pero bueno, después que sí, que empecé ahí en Wander ya un poco más serio, era algo que me encantaba y que por suerte se me pudo dar porque a medida que pasaba el tiempo quería. Bueno, como me dijiste, te vio un técnico de Wanderers jugando ahí y fuiste. ¿Cómo fue esos primeros pasos? La primera vez que fuiste de prueba y después quedaste o fuiste ya quedaste? ¿Cómo fue eso? Bueno, fue un cambio muy grande, muy raro para mí. Para empezar, en el colegio no entrenábamos todos los días, entrenábamos 2 veces, en algún caso 3, pero generalmente 2 veces. Y después de clases, además, ¿no? Y después de clases, claro. Y bueno, en una final justamente, que era una final por la Copa de Oro de mi categoría esa, que perdemos, yo juego bien y el técnico me invita a Wander junto a otro compañero del Palotti. Bueno, ahí voy y ya la primera práctica yo jugaba más de 9 a segunda punta. La primera práctica hago 2 goles, juego muy bien y bueno, ya ese día me dicen mañana presentar la AU que te vamos a fichar. Rapidísimo. Claro, yo como loco. Pero bueno, ahí fue un cambio gigante porque me acuerdo que al otro día yo le digo a mi madre, bueno, hoy tengo práctica y ella me dice, pero no fuiste ayer.
Me dice, sí, pero hoy también, y le digo, mañana también, o sea, todos los días. Claro. Así que hasta para mi familia fue como un cambio bastante grande, pero a mí me encantaba y bueno, sí me pareció raro, pero muy Claro. lindo. ¿Y te costó acostumbrarte a esa rutina de todos los días, ir y entrenar? Que obviamente, como dijiste vos, entrenabas 2 veces por semana antes en el colegio y ahora ya pasás a un ámbito más profesional, por más que sea juvenil, 13 años. Obviamente es otra cosa. ¿Te costó eso al principio, sobre todo al principio, viste que lleva una adaptación distinta, que capaz que la primera semana, segunda semana decís, "Bah, es como que me gusta, pero hay cosas que me cuestan un poco más"? Y después, como te vas acostumbrando, ya es otra cosa. Pero vos, ¿cómo te tocó vivir eso? Esta acá, como decís vos, la primera semana, al ser un cambio grande, me pasaba que yo iba al liceo, estaba en primero o segundo de liceo, no me acuerdo. Y claro, después de clase mis amigos se quedaban un rato ahí y yo me tenía que ir porque ya me tenía que ir a entrenar. Entonces, bueno, ese cambio sí un poco lo sentí, todos me decían, quédate un rato, no sé qué, y yo me tenía que ir a comer rapidísimo para poder irme a la práctica, llegar al ómnibus. Entonces, eso sí, todos los días fue un cambio grande de poder decir, pasé a tener un poco más de tiempo libre o con amigos a tener que ir a entrenar todos los días. Pero por suerte lo asimilé bien. También conocí muchos compañeros que ya se conocían de antes, de todo el año de preséptima. Yo llevaba Wander al final de preséptima. Y entonces ya se conocían todos y también me tocó entrar en un ambiente nuevo donde algunos se conocían ya de baby fútbol, yo no conocía prácticamente a nadie. Pero bueno, lo asimilé bien y me acuerdo que me encantaba eso de entrenar todos los días, me encantaba y por suerte lo hacía con todo el grupo. Es complicado ese momento, ¿no? Que vos decís, como llegas a un grupo que ya está armado, que ya se conocen y vos estás ahí, no conoces a nadie, es complicado en ese momento, es medio incómodo. Pero ¿cómo haces para en ese momento hablar o romper el hielo con los compañeros? Y cuando llegás, me acuerdo clarito, cuando llegás lo primero que te preguntan es ¿dónde jugaste? Sí, ¿Dónde hiciste el fútbol? Claro. Y ahí era complicado explicar, no hice, y ya te miraban raro y decían, jugaba en el colegio, no sé qué. Pero claro, después cuando empecé a jugar, que veían que andaba bien, que tenía condiciones y eso, como que te empezás a integrar por ese lado, y bueno, después obviamente respetando, compartiendo y esas cosas se va generando, pero sí, al principio yo sé que a ellos les parecía raro, y era como de un poco otro ámbito que yo venía, y bueno, para mí también fue un cambio grande y raro, entre comillas, porque bueno, me tenía que insertar en ese grupo. Bueno, y seguramente después también te tocó pasar por lo mismo, pero al revés, compañeros nuevos que iban llegando a medida de que ibas pasando los años en Wander y vos te tenías que recibir, por ejemplo. Bien, ahí es todas las formativas en Wander, ¿no? Todas, o sea, no te salteaste ninguna, siempre jugaste todas, ¿o cómo fue? Sí, hice todas, séptima Z, sub-16, quinta, hago un primer año en cuarta, y cuando voy a hacer segundo año tengo una lesión, un esguince de tobillo un poco grande, y entonces ese año no lo arranco, pero enseguida me sumé. Ahí hice todo el año de segundo año de cuarta, hice unos meses en tercera y ahí me sumé en primera, así que hice todo. ¿Y cómo llevaste todo ese proceso de formativo? ¿En algún momento veías que como que se te podía dar de en algún momento llegar al primer equipo? ¿No lo pensabas o no lo veías? ¿Cómo te fue tratando todo ese proceso? Siempre lo soñé, o sea, siempre uno veía a los jugadores de primera y yo internamente quería estar ahí. No era algo que me resultara tan fácil porque tampoco era de los jugadores que más destacaban mi categoría. Capaz que por ahí habían otros que sí, que el proceso de selección que yo no tuve, por ejemplo. Y bueno, pero siempre fui escalando y creo que esas ganas de entrenar y esa predisposición que a mí me gustaba ir a entrenar, Y esa paciencia. ¿No? esa paciencia hizo bueno, que en un momento me tocara la oportunidad de cuando estaba ahí en tercera, subir a entrenar con primera y hacerlo de buena forma, y bueno, por suerte quedarme ahí. Que bueno, creo que esa fue la clave, como te digo, de la paciencia y las ganas que yo le metía a los entrenamientos, y sobre todo cómo lo disfrutaba, porque te cuento, habían días que nos daban libre, le daban por ejemplo libre a la sexta y yo iba a entrenar con sub-16 porque me gustaba, porque ya tenía esa rutina, y mis compañeros a veces me decían, no, pero ¿cómo vas a ir a entrenar si tenemos día libre? Yo decía, mira, prefiero ir a entrenar que estar en mi casa, la verdad, y iba y porque me gustaba. Entonces, bueno, yo creo que un poco por ahí fue que esa perseverancia me llevó a
cuando tuve la oportunidad la pude aprovechar. O sea, decís que la perseverancia en tu caso entonces fue como la clave como para llegar a la primera y bueno, hoy en día estás ahí. Sí. Bien, ¿y cómo fue ese momento que te dijeron la primera vez, mira, vas a ir a la primera? ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo te enteraste? A mí cuando subo a entrenar en primera estaba Eduardo Pineda jugando en ese momento, fue el año 2018. Y bueno, llamaron, creo que pasa muchas veces, llamaron porque faltaban jugadores, estaban lesionados, llamaron de tercera a entrenar a alguno y justo el sábado ese había un amistoso contra Danubio. Bueno, yo subo creo que un miércoles o jueves, entreno, ando bien, hago fútbol bien, me dicen, bueno, el sábado tenemos amistoso, vas a jugar. Ese amistoso por suerte ando muy bien y había otro amistoso la otra semana con Feni y me dice, está, quedate, fue como que fui pasando como prueba y en un momento Eduardo me llama y me dice, yo te quiero hacer contrato porque veo que andas bien y te voy a precisar para el campeonato. Y bueno, ahí se fue un poco dando, pero fue un poco inesperado en ese sentido. Yo estaba entrenando en tercera, no era que me subían, pero fue todo muy rápido, cuestión capaz que de un mes que yo jugué esos amistosos y ya me hicieron contrato, por suerte, y me pude quedar. ¿Y cómo tomaste en ese momento? ¿Cómo te sentiste? ¿Estabas a un pasito ya de cumplir ese sueño como me habías dicho, de estar ahí en primera, no? Y la verdad fue el sueño ese hecho realidad. Y como te digo, no me lo esperaba, obviamente lo soñaba, pero capaz que no me lo esperaba. Y bueno, ya era, no te digo que las últimas chances, pero porque yo disfrutaba de ir y no era que era tipo, jugaré o no, pero sí que la realidad era esa. Yo ya estaba en tercera y bueno, es como un poco un filtro de si llegás o te vas. Y bueno, la verdad que lo disfruté muchísimo, hasta no firmar estaba un poco nervioso obviamente, pero después que me llamaron, que firmé el contrato, fue una etapa hermosa porque ahí fue todo para adelante. Está ese momento de firmar contrato es como decir, está, ahora ya me saco una piedra del camino más y ya encarás todo lo que viene por delante de otra manera, ¿no? Vos ahí cuando estuviste en primera edición, la primera vez que te llamaron, ¿cuántos años tenías? Ahí había cumplido 20 años, ¿sí? 20 años. 20 años y estuve ese tiempo en primera con todo, ya con 20 años. Bien. ¿Y tu debut? ¿Qué te acordás de tu debut? ¿Cuándo fue? Mi debut, Un partido contra Nacional. era un partido contra Nacional, íbamos ganando 3-1 y me toca entrar por Pancho Ginela, que ahora justo está en Nacional. Y bueno, la verdad hermoso también, porque justo hacemos el cuarto gol, o sea, todo, se me dio todo para que sea un debut hermoso. Y ahí ya estaba, se había ido Eduardo, que no me hizo debutar, sí fui al banco muchas veces, pero no había podido debutar con él, ya estaba Román Cuello. Y bueno, la verdad hermoso, también otro momento que no te olvidas nunca, porque es que todo sueño, ¿no? ¿Qué significó, bueno, para vos obviamente ya lo dijiste, pero para tu familia también, ¿no? Aparte también, viendo que vos llegaste a Wander con 13 años, muy joven, hiciste todo el proceso de formativas y bueno, obviamente, no sé, vos a Wander me imagino que lo ya como una casa, obviamente, ¿no? ¿Qué significó bien ese momento, ese debut? De decir, tuve tantos años, tanto trabajo, tantas prácticas, de tener libre, ir a practicar igual y se me dio. Y bueno, para mi familia, yo estoy seguro que fue un orgullo grande, ellos me acompañaron siempre, como te digo, fue un cambio muy grande porque ellos no esperaban que yo jugara al fútbol, siempre me dijeron que no le afloja el estudio y la verdad que les hice caso porque sé que tenían razón y bueno, se los agradezco también eso. Y bueno, fue un orgullo grande, empezaron a ir todos los fines de semana al partido, me veían correr, me veían jugar y bueno, para ellos es un orgullo grande. Y bueno, sobre lo otro también, para mí una satisfacción enorme de poder debutar en Wander, que la verdad que cuando uno va pasando tantos años en juvenil y compañeros que pasan y que te hacen muy amigos, y bueno, es como que sentís sentimiento de amor un poco por el club, que bueno, es mi caso, por suerte, que pude debutar en el equipo que hice toda la juvenil. Bien, mencionabas recién el tema del estudio. Vos además para el fútbol estudiás, ¿no? ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando contador público y sí, como te decía también antes, mis viejos siempre me insistieron en eso, que no le aflojara, que si precisaba ayuda ellos me la daban o si tenía que ir a un profesor,
que bueno, por suerte nunca lo necesité, lo pude salvar bien en el liceo y después me inserté enseguida en la facultad, que bueno, después que empecé a ver que el fútbol quería yo que ya sea mi carrera, digamos, aflojé un poco el tema del estudio, empecé a meter menos materias, pero igual lo sigo haciendo de a poco y la verdad que es algo también que me sirve y me... Es un tema que no se habla mucho en el tema del fútbol, ¿no? En el ambiente del fútbol, que también estudiar, obviamente uno, por más que tenga los años de ser jugador de fútbol y sea su trabajo y todo, obviamente el fútbol no es para toda la vida. La carrera de un jugador es hasta, no sé, 35, 36, 37, hasta el que le dé, y después obviamente sigue la vida, ¿no? Pero ¿cómo el jugador de fútbol puede estudiar y jugar al fútbol a la vez? ¿Cómo es tu caso? ¿Qué me puedes contar sobre eso? Sí, poder se puede, es difícil por muchos factores. A veces uno piensa que el fútbol son ir 2 horas a entrenar y que después estás en tu casa. Y bueno, la verdad que esos privilegiados son muy pocos los que pueden hacer eso porque bueno, tendrán muchas condiciones, pero la mayoría tenemos que entrenar y después entrenar también aparte o cosas así. Y después está el otro factor que es un tema que el fútbol te lleva, que en el fútbol uruguayo se da mucho, que uno juega bien 3 4 partidos, 5 contra un grande anda bien, y ya se te crea como un mundo ideal en que no precisas más nada, que el fútbol te va a salvar. Entonces, bueno, eso también es algo que te frena para decir, bueno, ¿para qué voy a estudiar si ando bien en el fútbol? Y el entorno un poco te lo hace creer también. Entonces, yo creo que hay que ser muy fuerte también de cabeza para poder decir, no, pero no sé, ¿qué pasa si defino y la erro? No es lo mismo que sea gol. Entonces, por ahí se te van acortando las chances y nunca sabes, porque es así el fútbol. Por eso muchas veces se habla de los momentos de los jugadores. A veces a mí me ha pasado, tengo momentos muy buenos y momentos que por H o por B no se te da y bueno, te va marcando un poco la carrera y bueno, creo que eso también pasa mucho en el fútbol, de jugadores con muchas condiciones, pero que pasan por rachas negativas y bueno, a veces es difícil salir también de eso, que bueno, por ahí si ya no agarraste el tema del estudio, después te va a costar el doble poder intentar. ¿Y vos cómo te manejás en tu día a día con ese tema, el estudio, más el fútbol y otras actividades que por ahí puedas tener? ¿Cómo te manejás vos? No, bien, intento organizarme lo más que puedo, siempre teniendo como prioridad obviamente el fútbol, porque es mi deseo poder vivir del fútbol. Pero bueno, te pongo un ejemplo, entreno de mañana, no sé si entreno de mañana, llegaré al mediodía a casa como a la 1, está ahí como algo, qué sé yo, y voy al gimnasio, intento ir todos los días que puedo, voy al gimnasio de tarde, y a las 6 de la tarde ya tengo clase, de 6 a 9 de la noche. Y bueno, por eso te digo que también los tiempos se acortan un poco entre todas las cosas y obviamente que el estudio también te lleva a otra parte que no sé, tenés que hacer algún trabajo o estudiar para un examen. Entonces, bueno, más o menos la voy llevando así, pero bien. Eso te iba a preguntar también, cómo el tema de las presiones, bueno, tanto del fútbol, obviamente son constantes presiones de que tenés que ganar, que tenés que rendir. Y después también está la parte de que, por ejemplo, en tu caso que estudias, tenés, no sé, un par de exámenes, un par de proyectos, no sé lo que sea. ¿Y cómo encarás todo eso? Porque puedes estar pensando en una cosa, pero después también tenés que pensar en la otra. ¿Eso cómo se lleva en esos momentos? Y es complicado, pero por eso te digo que yo siempre intenté primero el fútbol, en mi caso, y obviamente no descuidando el estudio. He podido, yo creo que pude haber rendido más en el estudio de lo que lo hago, lo voy llevando bien, pero obviamente capaz que si no le diera tanto al fútbol, sí me iría mejor en el estudio, siempre hay que capaz optar por uno por otro. Pero sí, la época de parciales o exámenes es complicada. Sí, el estrés, me imagino. Claro, un poco de estrés, un poco de Fútbol todo. y todo. Pero también hay que saber un poco separar porque si no terminas haciendo mal las dos cosas. Claro, Entonces, sí, sí. más o menos llevando bien las dos, yo creo que es como me manejo. Bueno, gran parte de tu carrera, no sé si hasta el día de hoy te has manejado sin representante, ¿no? ¿Te manejabas solo eso hasta el día de hoy? ¿O cómo es? No, al día de hoy tengo representante. Al día de hoy. Sí, Daniel Gutiérrez es mi representante y sí tuve gran parte de mi carrera sin representante y hace más o menos 1
año y medio, 2, empecé con Daniel por una cuestión que bueno, que empecé a tener más minutos, a jugar más, a destacarme un poco más y me empezaron a aparecer cosas de todos lados y un poco lo que hablábamos recién. Yo empezaba a sentir capaz que presiones innecesarias en vez de concentrarme en jugar, estaba más pendiente de esto que me llegaba por acá, que no sabía decir la verdad, que no sabía cómo manejarlo. Claro. Y bueno, tuve conversaciones con varios y bueno, Daniel me convenció, digamos, entre comillas, me gustó su propuesta y la verdad que nos manejamos hasta el día de hoy muy bien. Veníamos hablando del tema del representante. ¿Qué diferencias notás vos entre no tener representante y tenerlo? Bueno, hoy en día me parece que ha cambiado mucho ese tema. Antes por ahí capaz que un representante era algo más de, no sé, de que hablaba con el dirigente, que le pasaba una plata, cosas de esas que hoy por suerte ya no se dan, porque bueno, mismo los representantes están formalizados, tienen que estar registrados en FIFA y todas esas cosas, que bueno, ha cambiado mucho ese tema, pero bueno, entre tenerlo y no tenerlo, no es que hayan tantas diferencias, sino que creo que un representante te puede abrir nuevas chances, nuevas oportunidades, te puede traer ofertas que bueno, por ahí sin representante uno no puede buscarlas, o mismo el club no se especializa tanto en buscarlas porque podría ser también otra herramienta que buscar el club, pero bueno, el representante está para eso justamente y creo que es una gran diferencia sería esa, las chances que te puede dar como jugador de poder ofrecerte en diferentes mercados. Claro. Bueno, viste, mismo se dice, hay una frase, típica frase de quién es el representante de este, o qué buen representante tiene este, viste, y ahí es como uno se pone a pensar y dice, entonces tener representante sirve, sí. Por eso te decía que es extraño no tener representante hoy en día, hay muy pocos que lo tienen, mismo jugadores, no sé, de Europa, ponele famosos, ¿viste? Que ya están muy consolidados, los tienen. Creo que muy pocos hoy en día se pueden permitir no tener como manejar. Creo que, hablando ahora sí, pensando rápido, creo que Ibrahimovic, por ejemplo, no tiene representante y se maneja solo, pero claro, ¿viste? Es un jugador que ya tiene su carrera y se pueden poner donde quieren. Sí, claro. Pero entonces vos decís que, claro, las principales ventajas o cosas que vos notás son el tema de abrirte oportunidades en el exterior, por decirte una cosa. Claro, sí, abrirte oportunidades, por ejemplo, como vos decís, un representante lleva a un jugador a determinado cuadro, el jugador responde y capaz que por ahí le dice, tengo otro jugador que también anda bien, cosas así, entonces ahí ya te va abriendo puertas, quieras o no, a que el representante gane buena fama en determinado lugar, entonces por ahí te... Cuando no tenías representante, ¿te pasó ver alguna situación en puntual que diga, esto con algún representante y algún jugador que diga, esta situación media rara con representantes, ¿te tocó ver algo de eso? En Wander por suerte no, pero sí conozco de muchas historias, obviamente, o compañeros que vienen de otro lado, que sí, por ahí capaz que el representante era mejor o tenía más fuerza en determinados lados y jugaban solo por ser representados de ellos. Pero por suerte a mí, que nunca tuve representante en todas las juveniles, nunca me pasó, siempre, más o menos, siempre jugué, siempre estuve ahí, si no jugaba iba al banco y entraba, cosas de esas, pero nunca sentí, por suerte, que Wander es un club muy serio en eso, muy ordenado, de que un jugador jugara porque era representado por talento. Bien, esta temporada, bueno, ahora ya arranca el intermedio, ¿qué es la tercera más o menos en Wander ya? ¿Que estás? Que estoy, ¿Tercera, cuarta? Y ya va a ser creo que la quinta, sí, 2018, 19, 20, 22, la sexta, ¿no? Sexta temporada que estoy en Wander. Sí. Y recuerdo finales que has disputado con Wander, no lograste todavía un título con Wander, ¿no? No, más que alguna copa amistosa de estar ahora, no. Jugué una final sola que fue la final de la Supercopa, porque después tuvimos la final del intermedio también en este lapso, pero yo estaba lesionado y no me pude jugar. Bueno, ahí la final esa de la Supercopa fue en época de pandemia, ¿no? ¿O vos estabas medio ahí? Sí, fue cuando hubo la pandemia. Que encima Wander venía bien, parecía medio que favorito contra Nacional, o sea, viste que el grande siempre es el favorito, pero Wander venía jugando bien y parecía que se podía dar.
Y justo creo que fue por un tema de un guardia de seguridad de Nacional, el famoso caso ese que estaba con COVID y bueno, lo tuvieron que pasar y bueno, después se jugó más adelante y tal, le favoreció a Nacional. Pero estuviste cerca ahí, después esta final también, ¿de qué era esta final? La última del intermedio era. Sí, El intermedio al eso. revés. Primero el intermedio y después la Supercopa. Pero estuvieron a nada. Obviamente igual en equipo de formación siempre es mucho más difícil pelear por una copa, pero bueno, estuviste cerca. Te gustaría también, obviamente, imagino, ganar con Wander. No solo porque obviamente uno juega para ganar, sino por lo que significa Wander en tu vida. Sí, sí, tal cual. Siempre me quedó esa espina bueno, de las dos finales. En la primera no pude estar, pero en la segunda sí podría haber levantado alguno de esos dos títulos. Porque sí, es un sueño para mí también que quiero cumplir, que bueno, que ha estado cerca. El año pasado también peleamos la serie intermedio, quedamos afuera por un gol. Y entonces, bueno, son justo esas oportunidades que no se dan siempre en equipos menores, digamos, pero que Wander por suerte está haciendo las cosas bien y yo creo que si sigue así, en cualquier momento se le va a dar de poder levantar esa copa. Pero sí, justo también tuvimos la mala suerte de que las dos veces fue con Nacional. Entonces, bueno, como decís vos, obviamente el favorito siempre son los grandes. Y bueno, yo creo que ya se dará y que la verdad que me encantaría y como decís vos, lo sueño más que cualquiera, me parece. Bueno, ahora se viene otro intermedio, otra oportunidad, son menos partidos, más chances, así que bueno, veremos borrón y cuenta nueva, a ver si se le da. Te iba a consultar también el tema de la lesión. ¿Cómo fue esa lesión? ¿Te acordás bien de la jugada? ¿Cómo fue? Fractura de tibia y peroné. Sí, en realidad fue fractura de peroné con desplazamiento. De peroné con desplazamiento. Sí. ¿Cómo fue esa jugada? ¿Te acordás? Porque encima vos te agarraron un momento que venía muy bien y tal, obviamente una lesión que te deja afuera. ¿Cómo fue esa jugada? Sí, fue un partido con Liverpool en Belvedere. El que ganaba ese partido iba a la final del intermedio. Empezamos ganando, jugando muy bien, yo también sintiéndome muy bien. Creo que íbamos 2-0 ya en ese entonces. Un centro, no me acuerdo si fue un córner o un tiro libre, despejan la pelota y yo voy al rebote y cuando quiero cubrir la pelota para que mi compañero la despeje, el jugador del Liverpool me empuja y mi compañero en vez de pegarle a la pelota, que la iba como a sacar del estadio, me pega de lleno a mí en la pierna. Y bueno, ahí ya en ese momento, cuando me fui a parar, como que no sentí la pierna y dije, acá hay algo raro. Sí, acá hay algo raro. En ese momento se me duerme todo el pie. La verdad que, si te soy sincero, no sentía dolor, pero no sentía la pierna. Entonces fue como que ahí ya levanté la mano y sabía que algo me había pasado. Bueno, ahí directo al hospital, yo me acuerdo que lloraba, pero lloraba porque sabía que tenía algo y se me venía a la final, la final esa con Nacional. Y bueno, cuando llego al hospital le digo al que me iba a hacer los rayos X, le digo, por favor decime que puedo jugar el fin de que viene. Y me dice, bueno, veremos, me hace la placa y me dice, disculpa, pero no vas a estar por un tiempito, me dice. Me muestra y se veía el hueso totalmente fracturado y a su vez comprometió también un tendón, entonces hubo que operar y tal, esa etapa fue difícil, pero bueno, también tuve que aprender a convivir con eso y fue un antes y un después. Bueno, ¿cuánto tiempo estuviste más o menos afuera? Estuve para volver a jugar 5 meses, porque... volver a jugar 5 meses. Claro, para volver a jugar. Claro. Volví a entrenar a los 4 meses con normalidad y a los 5 juego la final de la Supercopa. En ese partido. ¿Y cómo fue ese proceso de la recuperación? Obviamente, como te digo, el jugador de fútbol es algo que tiene que convivir en su carrera, el tema de las lesiones. Obviamente uno nunca quiere lesionarse ni nada, pero es algo que puede pasar en cualquier momento y a cualquiera. Y vos justo venías en un buen momento, se venía la final. ¿Cómo afrontaste todo eso? ¿En algún momento sentiste, no sé, ese miedo de decir, no sé cuánto tiempo voy a estar acá afuera, cómo voy a volver? ¿Qué pasa por la cabeza en una situación así tan delicada, de una lesión así grave? Bueno, fueron muchas cosas. A su vez, como vos decís, venía jugando muy bien. Tenía
tenía algún sondeo del exterior y yo estaba muy ilusionado también. Entonces, bueno, ese partido, ese día, esa lesión fue un antes y un después porque, bueno, sobre todo cuando me enteré de la gravedad, después al otro día ya me operaron y me mostraron y tenía una placa llena de tornillos. Entonces, bueno, ya al ver todo eso era como, ¿cuánto voy a estar para volver? Me decían de 4 a 6 meses y todo, pero claro, uno siempre se ilusiona y esa ansiedad de querer volver cuanto antes, y los días no pasaban más, los meses no pasaban más. La verdad que fue una etapa muy dura. Obviamente también agradezco de vuelta a mi familia y a mis amigos porque estuvieron todos los días ahí conmigo. Y la verdad que sí, que me costó, porque después de volver a jugar también uno piensa, ya está, vuelvo a jugar y vuelvo al nivel. Y la verdad que estuve 4 o 5 meses que me costó muchísimo, que me dolía, que se notaba que yo no era el mismo. Por suerte el técnico, que en ese momento era Daniel Carreño, me hablaba mucho y me decía que yo con él fuera sincero, que si me dolía no tenía por qué hacer todo el entrenamiento, cosas de esas. Pero bueno, yo siempre fui a intentar meterle. Tuve ese tiempo que me costó para volver a mi nivel, que bueno, en realidad no sé si hasta ahora lo he podido recuperar, pero bueno, sé que hice todo para poder hacerlo y después, como hablábamos hace un rato, el fútbol tiene esas cosas que nunca se sabe. Bueno, eso te iba a consultar que decías que fue un antes y un después para vos en tu carrera. A día de hoy sentí que todavía no recuperaste el nivel que tenías antes de la lesión. Sí, también pasaron muchas cosas y muchos partidos, obviamente, ¿no? Entonces, claro, yo pasé un poco de ser un jugador más individual o más inmaduro en cierto modo, a ser un jugador que empezó a jugar muchos partidos en Wander, que cambió un poco el rol dentro del plantel, pasé a ser más un referente a un jugador capaz más suelto que jugaba por jugar, digamos, en el buen sentido, y por ahí capaz que eso me hacía hasta soltarme más, que bueno, creo que hasta el día de hoy me costó un poco recuperarlo, pero también porque asumí otro rol que me gusta, que la verdad que siempre que me preguntan lo digo, a mí me encanta estar en Wander, porque es lo más lindo, yo levantarme todos los días y entrenar. Sí que me gustaría irme en algún momento al exterior o cosas así, pero soy feliz en Wander y la verdad que sí, creo que me costó volver al nivel, pero bueno, tuve que mutar un poco capaz también mi estilo de juego para adaptarme y sobre todo conviviendo con esa lesión que todos los días antes de entrenar tengo que hacer una movilidad especial, que los días, no sé, así de lluvia me duele o cosas de esas que antes yo solo iba, entrenaba y no había nada que me impidiera. Bueno, recién decías que Wander te sentís muy cómodo estando en Wander. Afuera se ve un club muy prolijo, ¿no? ¿Cómo es Wander por dentro? Las instalaciones, el día a día de la típica gente que trabaja que no se ve. ¿Cómo es el club? Y es así, vos todos los jugadores que pasan por Wanderers te das cuenta que siempre hablan de lo mismo, que es un club muy lindo, que a todos les gusta estar, que hace las cosas muy prolijo, nunca tiene problemas, entonces uno se levanta con ganas de ir. Eso es lo lindo de Wander, que cuando llegas siempre están las mismas personas que te hacen un chiste, que te dicen, te preguntan cómo estás, entonces bueno, creo que eso hace que sea un club que cualquier jugador grande que llega siempre se quiere quedar y los chicos saben que tienen un club lindo para progresar y poder irse. Entonces, bueno, la verdad que es un club hermoso para estar. Muy familiar, ¿no? Sí, muy familiar y ya la gente también te lo hace saber. En la cancha de Wander en Riviera que cada vez mejora y siempre le están mejorando cosas. También eso, viste, no es un club que alquile canchas o que prefiera un pasto en mal estado para que el rival no juegue bien o cosas de esas. Entonces, bueno, esos son detalles que, como te dije también hace un rato, van a hacer que en un futuro Wander yo creo que empiece a lograr esos títulos que ahora estamos intentando, pero y que marcan la diferencia también, ¿no? Obviamente, es como si vos hay equipos que capaz que buscan poner la cancha un poco mal, pero Wander no busca eso también obviamente son detalles que marcan la diferencia y que justamente como vos decís, a futuro probablemente de sus frutos, ¿no? Como que se les dé un campeonato o algo.
Como te iba a preguntar también el tema del clásico del Prado, ¿cómo se vive un clásico de ahí? Porque acá en Uruguay es Peñarol Nacional, Nacional Peñarol, pero ¿cómo se vive un clásico de ahí? Bueno, es el partido que siempre querés ganar, o sea, Sí. se vive, obviamente el clásico más grande es Peñarol Nacional, eso lo sabemos todos, pero claro, dentro de los clubes menores también tienen sus clásicos y la gente también te lo hace sentir en la semana, el cuerpo técnico, justo ahora está el Chapa también que es Wander y te lo hace saber de que bueno, yo que vengo de abajo, la fecha con River siempre sabía cuándo era y siempre sabía que ese partido era el más lindo para ganar. Y bueno, la verdad que se vive así, la gente te exige un poco más y eso está lindo porque también cuando ganás ves cómo lo disfrutan. Entonces, bueno, es un clásico lindo aparte porque River es otro club muy ordenado en ese sentido, así que casi siempre salen buenos partidos, es muy lindo, la verdad. Bueno, si es lindo ganar un clásico, imagínate en la hora y con un gol. ¿Cómo fue ese momento? Eso fue impresionante también. Siempre me dicen algunos hinchas que todos los jugadores que marcan su paso por el club, digamos, le hacen un gol a River así de esa característica importante. Y la verdad que fue hermoso. Ese partido, aparte, estuve a punto de salir y Carreño me pregunta: ¿estás bien? Y yo le digo: sí, sí, déjame por favor. Y bueno, se me da esa jugada al final que no entraba la pelota porque es un partido que estábamos jugando muy bien, la verdad. No entraba y en la última ya me queda ahí. Y cayendo ustedes encima. Sí, el Chapa me la tira y yo casi que me queda larga y me tiro y la verdad que fue un momento soñado también y esas cosas que te marcan, que cada vez que me preguntan por un gol, el primero que se me viene a la cabeza. Claro. ¿Cómo estás en el historial clásico, digamos? ¿Te acordás cuántos clásicos vas jugando o algo de eso? No sé si los contás, si los jugás y chau y no le das bola, ¿cómo es? En realidad lo juego y no sé mucho la estadística, pero lo que sí sé es que en juveniles, yo viste que jugaba más de 9 o segunda punta, siempre me tocaba hacerle goles a River y entonces yo como que ese partido ya lo juego un poco con confianza de decir: este partido voy a andar bien, tengo que andar bien y lo siento así y creo que generalmente soy un jugador que rinde y la verdad que está. Es un extra de confianza que Claro. muchas veces está bueno para el jugador sentirse así. ¿Te ha tocado enfrentar en formativas a jugadores ahí mismo en los clásicos y después enfrentarte en primera también de River? Sí, me pasó obviamente el embudo, digamos, se va achicando y cada vez son menos los que te vas cruzando, pero sí recuerdo algún compañero de River, bueno, mismo ahora el Chapacase que jugaba, es un año más chico que yo, pero jugaba en nuestra categoría juvenil y la verdad que hacía la diferencia. Me tocó también enfrentarlo en primera y no sé, te puedo decir algún otro jugador como el Zurdo Pérez, también jugaba en mi categoría de River y bueno, algún otro capaz que también anda a la vuelta. Mira, hace poco en Wander se sonó el tema, ¿viste? Ese de como que parecía que el Bayern quería comprarlos, o no sé bien cómo era el Wander y River o algo así. También sonó el Inter de Miami de Beckham, que como que también algo así. ¿Cómo fue ese tema? Me imagino que estaban al tanto ahí en el club. Y sí, para los jugadores obviamente era algo muy lindo, porque como notás, si te dicen que el Bayern más o menos va a estar ahí en la vuelta, siempre uno sueña, ¿no? Está caminando bien y me llevan al Bayern o cosas de esas, pero se manejó con tranquilidad. Sabíamos que era difícil también porque al ser cuadros históricos, muchas veces los socios no les gusta, como capaz te pongo un ejemplo de Torque, de que le cambien el escudo, que le cambien el nombre, y la verdad es totalmente entendible. Y bueno, sabíamos que era difícil. La verdad que ahora no sé en qué está ese tema del Bayern. El del Inter de Miami me acuerdo que fue un poco por eso, porque querían cambiar un poco las cosas del club y bueno, los socios con total razón se negaron y por eso capaz que se dan en cuadros hasta un poco más, capaz que más nuevos o menores. Claro, justo con Torque pasó que el cuadro era muy nuevo. Claro. Hincha, feo. Por ahí capaz que se genera más facilidad para todo ese tipo de cosas que la verdad está buenísima. Primero porque a los jugadores les sirve, porque son clubes ordenados, financiados, que cuentan con los recursos y suben el nivel del fútbol uruguayo, que la verdad está muy bueno eso, pero por suerte Wander, River, equipos así ya hacen las cosas bien, que está bueno que se sigan sumando de otros lados, pero bueno, manteniendo la esencia del fútbol. Aparte esos dos clubes, ¿no? Wander y River son los dos los que están, ¿no? Claro, justo los dos. Sí, claro.
Y se nota mucho ese respeto, por más que son clásicos, ¿no? Se nota mucho ese respeto entre Wander y River, ¿no? Más allá de que obviamente se quieren ganar en el todo siempre, pero se nota mucho, ¿no? Sí, que son dos clubes muy parejos, bueno, la cancha al lado, muy parejo. Hay mucha gente de Wander que dice que no es un clásico, porque River creo que se mudó para el Prado, no nació en el Prado, no sé cómo fue. Pero bueno, sí, siempre está esa rivalidad, pero los dos creo que sabiendo que es un clásico lindo, o sea, un clásico de gente de bien, dos cuadros ordenados, prolijo, que les gusta jugar bien, entonces la verdad que es un lindo partido. Sí, además no recuerdo que haya, no sé, líos, cosas así, viste, obviamente Peñarol y Nacional siempre pasa algo. Sin embargo, el Clásico del Prado, no recuerdo que haya pasado nada, ¿no? Sí, Es muy familiar, ahí, ¿verdad? claro. Pero sí, no pasa mucho más de esa de insulta. Sí, bueno, eso. Esa, Claro. exacto. Bueno, hoy tenés 25 años, hiciste toda tu carrera en Wander, en las juveniles hasta el día de hoy. Comentabas hace un rato que te gustaría dar el salto al exterior. ¿Por qué no se dio antes? Me dijiste que también hubo un sondeo, que vos también te habías ilusionado, porque bueno, te pasó lo de la lesión. ¿Por qué no se dio antes? Si hubo alguna oferta o lo que sea, o alguna oportunidad y vos decidiste que no, o cómo fue. Y bueno, y si hoy en día te gustaría dar el salto, dar un cambio de aires, ¿cómo es? Sí, tuve oportunidades de salir en algún momento. La más clara fue Barcelona-Ecuador, que eso fue a principios del 2022, del año pasado, que me trajo Daniel la oferta y bueno, yo en ese momento me quedaba un año creo de contrato con Wander. Bueno, el club pidió cierto dinero, el otro club quería bajar, todo un poco así. Y bueno, al final Wander terminó decidiendo que no era el momento, yo un poco lo hablé con ellos y a su vez renové el contrato para seguir y tal. Y eso fue lo más cerca que estuve de salir porque era cuestión de arreglar números, que obviamente a mí me convencía y yo quería ir porque la verdad era un club grande de Ecuador y bueno, después me tocó quedarme y también, como te dije hace un ratito, a mí me encanta estar en Wander, me encantaría dar el salto, pero también disfruto el día a día, estar acá cerca de mi familia. No es una experiencia que todavía haya tenido, pero todo el mundo te dice que lo que más extraña obviamente es la familia cuando estás lejos. Pero bueno, está. Yo creo que se me va a dar en algún momento. Sí tengo ganas, creo que ya cumplí una etapa en Wander, pero la verdad que la disfruto mucho también en realidad. ¿Qué liga te gustaría, así como ya pensando a futuro, qué liga te gusta, qué liga mirás, cuál crees que, no sé, para tu fútbol te pueda convenir más? Y bueno, obviamente de gustarme me encantaría poder jugar no sé, en Europa, en España, en Italia, pero siendo más algo realista y algo más que pueda pasar con más factibilidad, me encanta el fútbol argentino, me gusta mucho el fútbol argentino y después también me gusta mucho lo que es la Liga de México también, pero si me decís dónde me gustaría, la verdad que el fútbol argentino me encanta. Argentina. Sí. ¿Sos de mirar el fútbol también? Sí, Siempre. ¿Qué club te gustaría ir si tenés que decir alguno? Y siempre de chico, bueno, en realidad también fui a hacer una prueba cuando tenía 17 años o 18, no me acuerdo bien, a Rosario Central. La verdad que las instalaciones me encantaron, un club hermoso, que la verdad que sí, me encantaría, siempre tuve como eso después que fui, me encantaría ir a Rosario Central. Y después miro mucho porque tengo también compañeros que, Mauro Méndez, ahora que está en estudiante, miro mucho y también me asombra mucho el tema de las hinchadas y eso me fascina y por eso te digo que es un fútbol que me encantaría ir. Bueno, la hinchada de Rosario Central, el tema de los clásicos ahí también divino. ¿Y cómo surgió esa posibilidad? ¿Cómo fue este momento? Cuando fui a Rosario Central, un representante también me hizo esa invitación de ir con él a probarme. 18 tenía. Y tal, viste, con 18 años ya en juvenil ya pasas a ser un jugador que si te quieres ir y el club no es más o menos bien, no te hace mucho problema, te puedes ir. Y bueno, fui, entrené una semana en el complejo de Rosario Central con la reserva. La verdad que fue una experiencia hermosa. Ya el complejo de juveniles era totalmente diferente, era algo
hasta mejor que muchos complejos de primera división de acá. Y estuve una semana y me invitaron a hacer, fue en noviembre con él, y me invitaron a hacer la pretemporada en enero. Ese año yo era primer año de cuarta y es un año que me lesionó bastante fuerte, el último partido del campeonato acá. Y bueno, no fui ese año a Rosario, pero siempre me quedó esa espina de que hubiera pasado porque no había mucho para ir a hacer la pretemporada. Y tal, después obviamente también feliz porque volví a Guadalajara el año que viene y subí a primero. Bueno, en Trinche, ya para ir cerrando un poco, tenemos el lema de los sueños, ¿no? ¿Qué sueños tenías de chico? Bueno, qué pregunta, porque, claro, Vos dijiste que no tenías el sueño en principio de ser jugador de fútbol. claro, no tenía un sueño así tan. Porque ahora estoy estudiando para contador, pero si te digo la verdad, de chico no decía, quiero ser contador, no sabía ni lo que era. Claro. Pero la verdad que, no sé, siempre el sueño capaz que, cuando empecé a jugar al fútbol, sí fue jugar al fútbol, pero de chico era como más, no sé, Ni lo pensaba. disfrutar, claro, disfrutar. Tengo muchos amigos de toda la vida y como que vivía el día a día y mi sueño era ese, era disfrutar, ser feliz, no sé, cosas así, no tenía un sueño tampoco de decir, ¿qué quiero ser? Porque la verdad no lo sabía. Sí. Bueno, y hoy ya de grande, ¿qué sueños tenés hoy en día, a futuro? No, y hoy en día, bueno, cumplir ese sueño de poder dar el salto, yo creo que mi sueño máximo es poder jugar y en Europa y afianzarme, poder ser un jugador que bueno, jugar en la selección también, y después más familiar, de que mi familia esté bien, de poder compartir muchos momentos, más que nada eso, pero bueno, está. Bien. Una pregunta que le hacemos a todos siempre para cerrar es, ¿qué es para vos el éxito y el fracaso? Son dos palabras que están muy presentes siempre, sobre todo en el ámbito del fútbol, en todos lados, y bueno, cada uno puede tener su propia definición. ¿Cuál es la tuya? Y bueno, el fracaso me parece que lo asocio más con no intentarlo. Cuando vos te limitás, te lo pongo en un ejemplo mío, yo siempre intento hacer todo para que se me dé. Si no se da, bueno, va a ser cuestión de que no se me dan las condiciones o lo que sea, pero me cuido lo más que puedo, me divierto lo más que puedo. Y bueno, después si no se da, que no sea por cosas mías, sino por factores externos. Y bueno, el éxito también va un poco de la mano con eso, con disfrutar del proceso. Yo creo que una persona que hace las cosas con amor y con dedicación termina siendo exitosa porque bueno, se le va dando. Bueno, agradecerte una vez más por haberte tomado la molestia de venir hasta acá a charlar un poco de tu vida, de tu actualidad, para que te conozcan un poco más también. Bueno, para nosotros fue un placer y bueno, ojalá puedas seguir por este camino, desearte todos los éxitos para el futuro y bueno, ojalá que también a futuro nos podamos encontrar una vez más, así que bueno. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, la verdad que un equipo muy bueno, muy lindo y agradecido por la oportunidad también y obviamente nos vamos a encontrar. Vamos a ver.